¿Con ustedes terminamos el 12, jóvenes, o nos quedó pendiente ese? Buenas tardes, Dulce. No recuerdo si terminamos el 12 o estábamos todavía. Tomamos el capítulo 12, vamos a ver el capítulo 12 y comenzamos con el 13 que terminamos la otra semana. Solo vamos a esperar un par de minutos más. Quedó pendiente, ¿verdad? El 12, gracias. Entonces vamos a solo 2 minutos más y comenzamos. Aquí está un poco lento el internet. Si tengo que quitar la cámara, pues será por esa razón, pero espero que no sea necesario. 2 minutos más entonces y comenzamos. El sonido necesita un medio para transmitirse. Este medio en nuestro planeta es el aire, pero si estuvieras en otro planeta y te quieras quitar el casco, pues sí que se transmitiría sin problemas, porque los planetas del sistema solar tienen atmósfera. Vamos a ver algunos ejemplos. Hola. Pero la llama la mejor parte. ¿Quieres escuchar tu voz en esta canción? Pues yo me encargo. Solo tienes que seguir el detalle de este video. ¿Qué planeta te gustaría escuchar? Así de fácil. Yo elijo ordenador. Me mandas el audio y yo te lo pongo con tu en el espacio. ¿Te apuntas al reto? Muy bien. Acabo de ver que ya puedo subir las notas de los exámenes, entonces voy a, pues entre hoy y mañana, pues las voy a subir a la plataforma para que ustedes ya puedan ver sus notas directamente en el espacio disponible. Entonces ya está habilitado. Voy a subirlas tan pronto, hoy en el transcurso de la tarde las voy a subir y para que ustedes revisen, por favor, por la noche, alrededor de las 8 o 9 de la noche, ya pueden revisar o incluso antes, porque pues esta subida de notas es bastante rápida, pero ya está el espacio disponible, ya podrán visualizarla. Una vez tengan estas notas, ya puedan ustedes ya saben su nota, pero por favor es muy, muy importante que todos revisen, porque si yo digito algún número con algún error o cualquier situación, ustedes tienen que verificar sus notas con base en primero la nota del primer parcial que ya la tienen y también la suma de todo lo que constituye el segundo parcial. Entonces, por favor, eso lo voy a hacer hoy al finalizar las clases. Entonces, por favor, alrededor de las 8 o 9 de la noche, ustedes entran, ven sus notas y si no hay ningún problema, pues allí lo dejan. Si hay algún problema que no haya digitado yo algún número o una situación similar, entonces por favor me escriben para darle seguimiento y corregir inmediatamente lo que sea necesario. Dígame, Jennifer. Sí, buenas tardes, licenciada. Una pregunta. ¿A qué se está refiriendo a que ya va a poder subir las notas? ¿Es que ya vamos a poder tener acceso al portal de Derecho Cloud? ¿A esas notas o a Classroom? Sí, a esas. A esas, fíjese que ahorita acabo de ver y ya están, vamos a ver, ya están visibles, como lo pueden ver allí, ya están visibles. Ay, qué Entonces bueno. ahorita sí ya puedo, sí, ya están visibles, entonces ya puedo ingresar la información porque hasta, pues nos acaban de avisar, entonces sí, ahorita sí ya puedo subir la información, ¿verdad? Entonces, pero por favor, sí es importante que revisen. Yo pues siempre procuro hacerlo con el mayor cuidado posible, pero en algún momento, pues algún error que pueda cometer al teclear un número que no es o que en lugar de 2 teclee solo 1. Entonces, por favor, tienen ustedes que ver sus notas, estar seguros
de que todo está en orden. Si todo está en orden, pues no, lo dejamos allí. Y si tienen hay algún problema con una nota que yo haya ingresado mal, o por favor me escriben para resolver lo antes posible. Bueno, entonces ahorita pues vamos a comenzar con el capítulo 12, que es el que nos había quedado pendiente. Bueno, entonces hoy vamos a capítulo 12 y capítulo 13 si nos da tiempo, o vamos a revisar actividades de los capítulos, creo que son 11 y 12, para comenzar. Vamos a ver, permítanme. Entonces tenemos, aquí está, capítulo 12. Ahí está. Muy bien. Bueno, en este capítulo nos presenta el, los principios de la dialéctica. Inicialmente nos expresa que la filosofía dialéctica es crítica y no se conforma con comprender un objeto en particular, porque siempre se ubica este objeto dentro de su contexto y estudia también las conexiones que se establecen con el contexto. Es decir, no es como algo individual o aislado, sino que tiene una relación con el medio en el cual está inserto. ¿Cuáles son entonces los principios fundamentales? Uno de los principios es el del cambio incesante. Este principio afirma que el mundo está en constante cambio. Lo único permanente es el cambio constante, incesante. Quizá algunas veces no lo podemos percibir de una manera muy evidente, pero todo está en un cambio constante de las personas, de la situación, incluso de los objetos y desde luego también de las ideas. Cada idea que se tiene permite revisar la idea anterior y a partir de esta van a surgir ideas nuevas en el pensamiento porque porque cambian constantemente. Incluso los nuevos conocimientos que se tienen han partido de ideas anteriores que han seguido cambiando y es como llegamos a ideas nuevas, con nuevas evidencias. Este cambio puede ser por un movimiento interno que provenga del objeto mismo o bien por un movimiento externo que sea favorecido por circunstancias exteriores, perdón. Para conocer un objeto o para conocer unas ideas, para conocer la realidad se parte entonces de la transformación permanente, que es lo que va a permitir que la ciencia se desarrolle. Es un cambio, es una evolución, perdón, constante. Lo que ahora damos como válido, como cierto y como verdadero, va a cambiar. Incluso una misma idea puede haber evolucionado y cambiado a lo largo del tiempo, puede ser un año, puede ser 1, 2, 3, 4 siglos, entonces pueden cambiar constantemente. Otro de los principios es el de la concatenación universal y este explica que todo está encadenado, que nada existe de una forma aislada. Cuando se aísla algo, entonces ya pierde sentido. ¿Por qué? Porque pierde las relaciones que tienen con un contexto. Cada pieza de los acontecimientos, de las ideas, de lo que se está, o también de un objeto, va a depender de las demás. Y si una de estas ideas deja de funcionar o una de estas partes deja de funcionar, va a afectar de alguna manera al resto. Pensemos en qué campos lo podemos observar esta situación. Por ejemplo, pensemos cuando, como les comentaba en la clase anterior, cuando comenzó la pandemia, una persona se contagió, pero como formaba parte de un contexto donde había más personas, estableció relación o contacto con estas personas y esto afectó a más y así fue aumentando el tamaño, el número de individuos. Entonces, ¿por qué? Porque todo está encadenado, es una concatenación universal. Con que una persona se enferme, se produjo una repercusión a nivel mundial. Entonces, ahí vemos un ejemplo de cómo todo está encadenado. También en el funcionamiento de los aparatos, que si quitamos alguna pieza, pues ya no va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque todo está encadenado, nada va a existir aisladamente.
¿Dónde lo vemos? En el pensamiento científico, cuando se analiza un fenómeno y se ubica en el contexto de todas sus relaciones. Cuando algo cambia, entonces provoca necesariamente una cadena de cambios, porque cada uno influye en los demás. Otro de los principios es el de la unidad y lucha de contrarios. Este principio afirma que en la esencia de todo lo que existe hay opuestos, que uno presupone la existencia del otro. De tal forma, por ejemplo, si sentimos calor es porque no hay frío, es el opuesto. O si es de día es porque no es de noche. Si algo está arriba, se supone la existencia de la parte de abajo. Del exterior presupone la existencia del interior, porque no podemos, por ejemplo, salir. Si salimos es porque hay un interior, o sea que se puede entrar. Entonces, cada uno presupone la existencia del otro. Las ideas entonces se presentan como parejas de opuestos, que es lo que trabajamos en el capítulo 13. Y el significado de una va a depender y a generar el significado de la idea opuesta. La coexistencia de estos opuestos entonces resulta en una lucha constante entre ambos y eso es lo que va a generar cambios. Por ejemplo, si pensamos en una entre salud y enfermedad, en esta lucha o constante entre ambos se puede empezar a generar una, vamos a ver, es que no puedo leer lo que han escrito, permítanme. Lo de la mariposa, ajá, así es. El efecto mariposa, exactamente a eso es, que también está en un cuento, ¿verdad? En un cuento acerca de este efecto mariposa. Gracias, Erika. Para los que lo del efecto mariposa, esto está mencionado en un cuento. Yo creo que ese cuento no lo leímos, sino que fue con estudiantes de otro año, pero refiere a un viaje de unas personas en el tiempo que tenían que tener debían seguir ciertas reglas en el viaje en el tiempo, pero una persona no siguió las reglas y eh, tenía en sus suelas al llegar las alas de una mariposa, o sea, había pisado a una mariposa, cosa que se supone que no tendría que haber sucedido. Y al regresar de ese viaje en el tiempo, se dan cuenta que existe una gran diferencia entre el tiempo en el que ellos salieron y en el tiempo en el que salieron, que regresaron. ¿Por qué? Porque este efecto de la mariposa, por algo que aparentemente era sin importancia, sí tiene repercusiones. Algo que puede parecer sin mayor relevancia, sí la tiene. ¿Por qué? Porque volvemos a este principio, el principio de la concatenación universal. Entonces, cada pieza tiene una función. Lo que hablábamos para poder llegar a este momento, ustedes han tenido que atravesar una serie de pasos en su vida educativa para llegar hasta aquí, pero también tuvieron que contar con una serie de, de situaciones, tuvieron que coincidir una serie de situaciones que les permitieron venir estar hasta este momento. Ustedes tuvieron eh, o los alimentos que les permitieron continuar, pues vivir, tuvieron cuidados en salud, un lugar para vivir con mayor o menor comodidad, lujo, pero han coincidido una serie de elementos que nos han permitido llegar hasta donde estamos hoy. Entonces, habíamos visto lo de la unidad y lucha de contrarios aquí. Entonces, si aplicamos el principio de la unidad de lucha de contrarios en el conocimiento, vemos que una idea nueva se opone a la anterior, la va a sustituir y así sucesivamente. Entonces, todos estos principios no tenemos que verlos de una forma aislada, porque estaría en contra de lo que estamos viendo de la filosofía dialéctica. Todos estos principios los comprendemos, o los aplicamos, o los observamos de una manera conjunta porque están relacionados. Perdón, pero no puedo ver lo que han escrito. Voy a revisar después. Entonces, en el conocimiento, entonces habíamos visto que una idea nueva se opone a la anterior, la va a sustituir y así va cambiando una a la otra.
El hecho de que un conocimiento nuevo da lugar a uno más nuevo todavía implica que hay un cambio incesante, que ya lo habíamos visto, pero también implica que hay una concatenación universal, porque el conocimiento nuevo se asentó en el anterior para dar nuevos pasos hacia adelante. Entonces vemos que están apoyándose, están todos relacionados. Los cambios entonces ocurren porque uno de los opuestos ha vencido al otro y así va sobreponiéndose uno a otro a lo largo del tiempo. Para conocer una realidad entonces es necesario buscar esta lucha de opuestos, cuáles son las fuerzas que están en pugna para de alguna forma prever o anticipar cuál será el rumbo que tomarán determinados acontecimientos. Esta ley entonces es la que nos permite conocer, comprender mejor los fenómenos sociales para ver cuáles son las situaciones que se están dando, eh, cuáles son las fuerzas que están en pugna, qué camino puede tomar determinadas fuerzas, para esto nos puede servir. Otro de los principios es el de los cambios cuantitativos a cualitativos. El cambio cuantitativo no va a provocar el cambio en la esencia del objeto. La esencia la vamos a ver en el capítulo 13. El cambio cuantitativo implica que se modifica un objeto, una realidad, pero no va a perder su naturaleza. En cambio, el cambio cualitativo sí provoca una transformación de la esencia del objeto. Es decir, pasa de A B. Ya es un cambio completo, es un cambio cualitativo. A través de estos cambios, entonces, la realidad evoluciona y se va a transformar en algo distinto cada vez. Entonces, tenemos dos cambios, el cambio cuantitativo y el cambio cualitativo. Para que haya un cambio cualitativo, tiene que eh, haberse producido una serie de cambios cuantitativos que condujeron a un cambio cualitativo. Entonces, un ejemplo de cambio cuantitativo es que si tenemos un cuaderno y escribimos algo en él, es un cuaderno. Si lo forramos, es un cuaderno. Si le arranco unas hojas, sigue siendo un cuaderno. Lo puedo llenar con estampas, lo decoro con marcadores, con calcomanías, con lo que sea, pero es un cuaderno. Le hago cambios cuantitativos. Pero, ¿qué pasa si yo un cambio cualitativo? Es, por ejemplo, si yo tomo un cuaderno y entonces ya no es un cuaderno, se transformó, pasó de A a B, y es un cambio totalmente en cambio cualitativo en la esencia. Entonces se ha transformado en algo diferente. Estos cambios se producen no solamente en los objetos, sino que también en las personas, en las situaciones. Se pueden producir cambio de una situación a otra o nosotros como seres humanos también experimentar este tipo de cambios. Aquí vemos también entonces la ley de tránsito de cambios cuantitativos o cualitativos y afirma que la acumulación progresiva de cambios cuantitativos tarde o temprano va a dar como resultado un cambio cualitativo. Se acumulan, los cambios cuantitativos se producen uno cualitativo. Y este cambio último solo puede ser entonces producto de la acumulación de sucesivos cambios cuantitativos. Vamos a ver un ejemplo. Cuando un niño crece, cuando si recordamos nuestra niñez, nuestra reciente adolescencia también, vemos que tuvimos cambios cuantitativos durante varios años hasta que se llega a un cambio cualitativo. Por ejemplo, de la niñez a la adolescencia. Empezamos a tener cambios en nuestro cuerpo, en nuestra forma de pensar, de relacionarnos, pues las hormonas empiezan a causarnos cambios, circunstancias de la vida, entonces ya no somos niños, sino que ya somos adolescencias. Entonces, una serie de cambios cuantitativos van a conducir a un cambio cualitativo. Pasamos de niños a adolescentes. Otro ejemplo, cuando un niño aprende a leer, es algo progresivo. Primero empezamos a diferenciar las letras, a saber cómo suenan, a leerlas juntas. Son cambios cuantitativos, porque aunque reconozcamos las letras, no sabemos leer. Si sabemos leer las sílabas, no quiere decir que sepamos leer, porque sabemos que eso es un proceso todavía más complejo. Cuando pasamos de no saber de leer a saber leer, ya es un cambio cualitativo, pero este paso de llegar a no saber leer hasta leer requirió el paso de varios cambios cuantitativos. Sin embargo,
si es cuantitativo o cualitativo va a depender en muchos casos de las circunstancias, es decir, de los opuestos que se consideren. Habíamos visto el caso del niño que pasa a ser adolescente. Entonces, este puede ser un cambio cualitativo porque dejó de ser niño, se pasó de un estado A un estado B. Y por ejemplo, pensemos cuando luego pasamos a otra etapa. Bueno, ya no somos adolescentes, ahora somos jóvenes, luego somos adultos, pasamos de un estado a otro, es un cambio cualitativo. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, por ejemplo, nosotros atravesamos, tuvimos cuando éramos bebés, luego éramos unos infantes, luego niños, luego adolescentes, luego jóvenes. Entonces pasamos una serie de cambios, pero seguimos siendo las mismas personas. Seguimos siendo Juan, María, Pedro, Lorenzo, lo que sea. O sea, experimentamos una serie de cambios, pero seguimos siendo la misma persona. Entonces depende de la perspectiva desde la cual se observe, va a ser un cambio cuantitativo o cualitativo, porque esto depende. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, yo he atravesado todas estas etapas de la vida y sigo siendo la misma persona. ¿Cuándo dejaré de ser esta persona? Pues cuando ya no estemos en este plano. Entonces ahí ya se produce un cambio cualitativo. Otro de los principios es el de la negación de la negación. ¿Y en qué consiste? Cuando un objeto o una idea sufre un cambio cualitativo es, recordemos que es la esencia, ¿verdad? Lo que resulta es una negación de lo anterior. Por ejemplo, si tenemos pasamos se pasa de la vida a la muerte, de la niñez a la adolescencia, de la salud a la enfermedad, o sea, se pasa de un estado a otro, de un opuesto a otro, entonces es un cambio cualitativo. Pero de la situación anterior surgirá algo nuevo que va a negar la presente, que a la vez va a negar la que le antecede. Entonces, pensemos en una idea nueva que ha surgido a partir de una previa, pero esta previa surgió a partir de otra que había antes. Y esta que había antes es como ir saltando hacia atrás. Cada una va a negar o a negar algunas partes y a tomar otras que le han servido para dar esos pasos hacia adelante. ¿Cómo se produce entonces el desarrollo? Se produce desarrollo por saltos y en espiral. ¿Por qué por saltos? Porque cada nueva realidad involucra un salto o un paso de una situación anterior que va a contener potencialmente los elementos positivos de esta. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando jugaban avión, ustedes saben que el avión se juega en el suelo, dibujamos un avión en el suelo y vamos saltando, ¿verdad? Entonces, le colocamos números al avión y lo primero que asaltamos es al número 1. Luego al número 1, luego saltamos al número 2, luego al número 3. No empezamos el juego saltando en el 5. O sea, de una situación anterior tiene un orden y cada uno nos va a permitir tomar el impulso, digamos, para pasar a la siguiente y va a tomar los elementos positivos de esta. Y el desarrollo en espiral se refiere a que cuando ocurre la negación de la negación, esta última de alguna manera volverá a ser lo mismo de la primera, pero ya mejorada, ya con nuevos elementos, ya más, digamos, actualizada, con innovaciones, pero siempre va a tomar elementos de la anterior. Este desarrollo por saltos entonces elimina la teoría del cambio circular. El cambio circular afirma que nada evoluciona. Como les comentaba, es como si nosotros trazáramos un círculo. Si trazamos en este momento con nuestro dedo un círculo en la mesa o en donde estamos, nos damos cuenta que un círculo termina, donde empieza. Entonces hacemos un círculo nunca crece porque es el mismo, lo dejamos, seguimos trazando lo mismo. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos en lugar de un círculo a trazar una espiral? Entonces empezamos a hacer un círculo pequeño y lo vamos ampliando y lo vamos ampliando, entonces evoluciona, va creciendo. No va a destruir completamente lo anterior, porque vemos que sigue creciendo, pasando tomando lo de lo anterior, lo que sirve de lo anterior, conserva esos elementos, pero más desarrollados.
Si lo aplicamos al conocimiento, vemos que las ideas de una persona cambian. Podemos, y no solamente las ideas de una persona, también en la sociedad se han producido muchos cambios en la forma general de pensar o de comportarse o de aceptar determinadas situaciones. Por ejemplo, durante mucho tiempo se consideró que educar, entre comillas, a un niño golpeándolo era algo aceptable, de tal forma que a muchos niños o niñas siempre recibían golpes, eh, incluso formas muy violentas de crianza, porque se consideraba que esto era lo apropiado, que esto era lo que se necesitaba. Sin embargo, nuevas formas de crianza han presentado otra perspectiva de cómo educar a los niños sin violencia, porque esto es ejercer una violencia, ya sea, eh, así sea un niño pequeño que se le da un golpe para que deje de hacer algo, es ejercer una violencia. Entonces, pero las ideas han cambiado. A eso es a lo que voy. Cambiado las formas de ver la crianza, de ver a los hombres, de ver a las mujeres, de ver los fenómenos sociales. Todo esto ha cambiado. El desarrollo entonces se produce en espiral y con cada una de las vueltas, digamos, que da, surge cualitativamente algo nuevo que lleva el proceso a una etapa superior. Pero ¿de dónde se partió? De algo, se partió de algo que fue cambiando y que fue gradualmente evolucionando. Entonces, esto es con respecto al capítulo 12. Lo voy a repetir para quienes no les haya quedado claro. Solo vamos ver, entonces, a revisar las actividades del capítulo 11 y del capítulo 12, por favor. Entonces, ahora nos vamos a la página 203, por favor. Página 203. Nos vamos a la página 203, vamos a revisar las actividades. Esperar a que lo encuentren. Bueno, entonces vamos a revisar el capítulo 11. Vamos a ver, número 1. Jairo Alarcón llama al conocimiento una segunda mirada porque el razonamiento analiza lo que la vista percibe. Esta es la primera mirada, ¿verdad? Y lo relaciona con conocimientos anteriores, que esta es ya la segunda mirada. La primera mirada es lo que percibimos por medio de los sentidos. La segunda ya es el análisis que hacemos de esto. De acuerdo con Kant, el grado del saber consiste en una opinión fundamentada por pruebas y argumentos. Este es el saber. Vimos que habían otros grados, la creencia, la opinión. Entonces, a esto se refiere el saber, a una opinión fundamentada por pruebas y argumentos. Luego tenemos la número 3, Robert Hooke, que con un microscopio observó pequeños organismos vegetales y que las llamó de esta manera. El nombre y la descripción de este nuevo saber dentro de los elementos del conocimiento se conoce entonces como representación. Recordamos que está el sujeto, que es el que conoce, el objeto, que es lo que se conoce, pero lo que se forma, entonces, de este conocimiento es la representación. Número 4. En 1674, Lejouwek descubrió microorganismos en una gota de agua. Lo anterior pone en evidencia que el conocimiento es, entonces, acumulativo. Número 5. El elemento indispensable de la teoría consensual de la verdad es que para ser conocido, lo percibido necesita ser nombrado. Y por último, según Mario Bunge, la ciencia y la filosofía han estado siempre de la mano. Luego tenía una actividad particular que cada uno habrá hecho a su manera. Luego pasamos a las actividades del capítulo 12. Entonces tienen que subrayar la opción válida. Luego, frase que mejor expresa el objetivo primordial de la dialéctica es elaborar un conocimiento, una lógica del conocimiento que tome en cuenta las leyes que rigen al mundo.
La frase que mejor expresa el principio del cambio incesante es que solo se conoce un objeto a partir de su transformación perenne. Número 3. La frase en la que mejor complementa el principio de la concatenación universal es: para erradicar la delincuencia hay que construir escuelas y oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque si tuviéramos, por ejemplo, el principio de la concatenación universal, las ideas que están opuestas al principio de la concatenación universal son mano dura contra los malhechores. ¿Por qué? Porque solamente se está tomando el hecho delictivo y no el contexto en el cual ocurrió. Entonces, solamente con terminar con esta situación, se consideraría que queda todo arreglado. Entonces, ahí no vemos las relaciones que tiene este hecho con la sociedad. La siguiente, pena de muerte contra los delincuentes, es lo mismo. Allí no se observa el principio de la concatenación universal. ¿Por qué? Porque al aplicar la pena de muerte, entonces se concluye se da fin a la vida de personas que cometieron un acto, pero no se observa qué condujo a estas personas aquí, qué relaciones se estableció, o sea, una visión más amplia. Otro es el de muerto el perro, se acabó la rabia, es lo mismo, de forma que la que mejor complementa el principio de la concatenación universal es que construir escuelas y oportunidades de trabajo. La siguiente, la frase que más evidencia la ley de la unidad y lucha de contrarios es que cada nuevo conocimiento surge de los precedentes que han sido replanteados, reformulados y retomados para dar un paso más adelante. La frase que ejemplifica un cambio cuantitativo es que quiero ser un buen abogado y por eso me esforzaré en aprender bien el curso de filosofía. ¿Por qué es un cambio cuantitativo? Porque es un cambio que no va a cambiar en cuanto a la esencia. Usted quiere ser un buen abogado, entonces en este momento usted no es abogado, quiere serlo. En unos años su meta es ser un buen abogado, pero ¿cuál es uno de los pasos que tiene que dar? Es aprender bien el curso de filosofía y todos. Entonces, no ha cambiado, no ha dejado de ser, todavía no es abogado, o sea, abogado, no abogado, abogado, es el opuesto. ¿Cómo llega a ser abogado? Dando una serie de cambios o pasos que son cambios cuantitativos, no cambia la esencia. El hecho de aprobar los cursos del primer semestre no lo convierten a usted en abogado, solo lo convierte en un estudiante que terminó el primer año de su carrera. No hay un cambio cualitativo, sino más bien cuantitativo. En los otros ejemplos que están allí, se observa un cambio cualitativo. Por ejemplo, 5 años de esfuerzo, que ahora ya es abogado y notario. O sea, ya pasó de no ser abogado, ahora sí es abogado. Ahí sí es cambio cualitativo. El otro caso, el descubrimiento de la célula dio como resultado el surgimiento de la biología. ¿Cuál es el antecedente? No había biología, no existía la ciencia, digamos, la biología como una ciencia y luego ya existe. Entonces es un cambio cualitativo. Y el otro, el de la toma de la Bastilla, que con este acontecimiento se inicia la época contemporánea. Es decir, un hecho que marcó un cambio cualitativo. Y aquí lo que estamos viendo es un cambio cuantitativo. Por eso la respuesta correcta es A. ¿Ah? ¿Qué frase ¿A dónde? ejemplifica un cambio cualitativo? Es que con la Ay, cura del último paciente, la tosferina quedó erradicada. ¿Cuáles son los ay, supuestos? Dios Tosferina o no mío. tosferina. O sea, que haya o no haya tosferina. Como ya no hay tosferina, entonces ya se produjo un cambio cualitativo, porque antes había y luego ya no hay. Ya se cambió totalmente. Eh, ¿Cuáles en las otras respuestas? Que son, hoy empiezo a hacer ejercicios para estar más sano. Está empezando a dar pasos que son cambios cuantitativos porque todavía no está sano. Usted va a estar más sano, pero todavía no se ha producido un cambio cualitativo, sino que cuantitativo. Primero va a estar más sano, luego va a empezar a comer diferente, luego va a empezar a hacer esto, esto y esto, y al final va a estar más sano. Otro ejemplo de cambio, la otra respuesta incorrecta. Si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar en tu interior. El mundo no ha cambiado. Aquí dice, si quieres cambiar el mundo, un paso es empezar a cambiar en tu interior. Ese no es cambio cualitativo.
El mundo está en A y si yo quiero llegar a B, tengo que cambiar en el interior, según plantea aquí, pero no hemos llegado a B. Aquí solo dice, si se quiere llegar a B, digamos, hay que empezar a dar este paso, cambio cuantitativo para llegar al interior. Pero aquí estamos hablando del cualitativo. Guiado por los planos, el albañil colocó el primer bloque. Es un cambio cuantitativo. ¿Por qué? Porque pensemos pasar de un plano, de una casa en un plano a una casa real, digamos. Entonces, esa es la idea del plano, pero no se ha llegado de plano a casa verdadera, sino que únicamente un cambio cuantitativo, colocar el bloque. Frase que menos evidencia la ley de la negación de la negación. Menos evidencia. Por favor, en el examen tengan mucho cuidado porque vienen preguntas formuladas de esta manera. Entonces, la que más evidencia, la que menos evidencia, la que más parece o la que más representa o la que menos representa. Entonces, lean con cuidado. La que menos evidencia es que murió García Márquez y que nunca más tendremos nuevas obras suyas. ¿Por qué? Porque no la evidencia. ¿Por qué? Porque aquí implica que una vez ha muerto él, ya no va a haber nada. No hay ninguna negación de la negación. Pero en los anteriores, en los otros ejemplos, sí se observa la ley de la negación de la negación. Por ejemplo, cuando muere un árbol, un tronco se pudre. Se pasó de vida a muerte, pero de esta muerte se produjo algo nuevo, que fueron bellas flores como las orquídeas. Luego la del sistema político en Guatemala, que es caduco y debe morir para dar lugar a uno nuevo, pero primero tiene que desaparecer uno, o sea, ya hay un cambio ahí. Luego tenían que definir los conceptos fundamentales en esta lección. En el examen no vendrá ninguna pregunta que ustedes tengan que escribir, digamos, o explicar esto, sino que únicamente serán de selección múltiple o de emparejamiento o de verdadero y falso. Luego, cambios cuantitativos y cualitativos. Analice un cambio. Un árbol es talado para fabricar madera. Este cambio, ¿por qué se puede considerar cualitativo? Porque primero pasó de ser un árbol a ser un trozo de madera, o sea, estado de un ser vivo a un, o sea, ya no, podíamos ver, bueno, pasó de árbol a ser madera, ya no es árbol, porque ahora pasó de un estado a otro, ya no tiene ramas, ya no tiene hojas, no tiene raíces, solamente un montón de madera. Es un cambio cualitativo. Pasó de ser un ser vivo a un ser inerte, digamos. Pero este mismo cambio puede ser cuantitativo. ¿Por qué? Porque podemos ver que solamente el árbol se está transformando. Era madera, originalmente podíamos ver que el árbol está hecho de madera y que esta madera solo ha cambiado la forma y que ahora es una tabla o ahora se va a convertir en una hoja o ahora se va a convertir en un mueble. Entonces, es un cambio cuantitativo porque no ha cambiado en la esencia de ser madera. Entonces, vemos aquí como un mismo fenómeno, dependiendo de cuál sea la perspectiva desde la cual se presente, entonces va a seguir siendo un cambio cualitativo, va a ser cuantitativo, cuantitativo o cualitativo. Si identificamos un cambio cualitativo ocurrido en nosotros y luego que identifiquemos cambios cuantitativos que se acumularon para que esa transformación ocurriera. Por ejemplo, un cambio cualitativo, como hablábamos, es cuando fuimos niños y pasamos a ser adolescentes. ¿Qué cambios cuantitativos nos condujeron a esto? Las hormonas, el crecimiento. Empezamos a tener una serie de cambios que nos llevaron a ser adolescentes. Nos cambió la voz, nos cambió el cuerpo. Es una serie de cambios. Luego se les pidió que identificaran un cambio cualitativo ocurrido en su opinión acerca del aborto y luego identificar cambios cuantitativos que se fueron acumulando para que dicha transformación ocurriera. Vamos a pensar que una persona está en contra del aborto, entonces su opinión es que el aborto es negativo, pero ¿qué cambios cuantitativos pudieron ocurrir? Primero, que esta persona pudo investigar realmente, por ejemplo, acerca de los derechos, de las situaciones distintas en las que se puede producir un embarazo, de estudios acerca de la formación del ser humano, en qué etapa, en qué estadio de la vida el ser humano empieza a percibir o a darse cuenta. Entonces, pudieron ocurrir una serie
pudo ocurrir, perdón, una serie de cambios cuantitativos que produjeron un cambio al final, un cambio cualitativo. Y por último, encontramos una breve historia y en cada párrafo se pone en evidencia una ley. Entonces, allí ustedes tenían que identificarlos. Yo les voy a leer como únicamente las literales para no atrasarnos mucho. En el primero, donde dice que el mundo está en permanente evolución, tenemos el principio del cambio incesante. En el segundo párrafo, el de la sociedad democrática, está la unidad y lucha de contrarios. El tercer párrafo, la aprobación de la ley en contra del femicidio, es la ley del salto. Y luego, esta ley viene a ser realidad las sabias palabras de Martin Luther King, es la concatenación universal. Y por último, quien solamente puede valorar la paz, es la negación de la negación. Entonces, ahí tenemos el capítulo 12, que voy a repetir en este momento. Ustedes dicen, ¿repito el 12 o pasamos al 13? ¿Cómo van? Ustedes me dicen, por favor, jóvenes. Podemos repetir el 12 para hacer un repaso veloz. Luego pasamos al 13. Ustedes me dicen, o empezamos con el 13 de una vez. Lick, ¿podemos repetir el capítulo 12, por favor? Con mucho gusto lo vamos a repetir. Con mucho gusto. Ahorita lo repetimos. Bueno, entonces vamos a... permítame, voy a regresar aquí. Santo Dios, ahorita voy. Ahí está. Bueno, entonces en este capítulo vamos a trabajar la dialéctica como teoría del conocimiento. Vemos que la filosofía dialéctica es crítica y no se conforma con comprender un objeto de forma individual. Aquí se trata de observar un objeto, una idea, un acontecimiento como parte del contexto. Y para comprender este contexto es que nosotros conocemos los principios fundamentales que trabajamos a lo largo del capítulo. Por ejemplo, si queremos comprender un hecho, por ejemplo, ¿por qué en Guatemala hay pobreza? Entonces, podría ser una pregunta, ¿por qué en Guatemala hay tanta pobreza? Entonces, para analizar este hecho, no podemos decir únicamente o responder con algo tan simple que ustedes sin duda habrán leído en algún lado que dice los pobres son pobres porque quieren o la persona es pobre porque quiere. Eso podría ser una explicación que únicamente está viendo un hecho. Con la filosofía dialéctica se trata de comprender, analizar, entender, interpretar un hecho, una situación, unas ideas dentro del contexto. No podemos hacer una afirmación tan antojadiza para responder, digamos, porque hay pobreza en Guatemala, hay que conocer el contexto, conocer la historia, qué hubo, cuál ha sido la historia de Guatemala, cómo han sucedido un hecho tras otro, que han conducido a una manifestación que vemos actualmente. Entonces, esto es lo que se busca, que tengamos una visión crítica y que no solamente cuando nos enfrentemos a un hecho, a una idea, digamos, bueno, esto es así porque sí o sin buscar realmente cuál es el origen, cuáles son las conexiones que se establecen y que nos van a ayudar a interpretar por qué ocurre algo, nos van a ayudar a interpretar una idea, una situación que se haya manifestado. Entonces, estos principios fundamentales son los que son los que nosotros debemos tomar en cuenta para una mejor comprensión de los hechos. Uno de los principios es del cambio incesante. Este principio afirma que el mundo es producto de cambios constantes. Estos cambios no se detienen. Hay algunos cambios que son imperceptibles a simple vista. Por ejemplo, si usted tiene una maceta, una flor, usted ve la planta, bueno, ahí está la planta, la ve al día siguiente, ahí sigue la planta, pero ya no es la misma. Aunque sea con un día de diferencia, la planta ha cambiado, si no la regó o si no le echó suficiente agua,
se pudo haber producido un cambio, pero el cambio es constante, es incesante y es algo que nunca se detiene. ¿Qué cambia? Cambiamos las personas, los animales, los objetos, también las ideas, las situaciones sociales. Cada idea permite revisar la anterior y a partir de esta va a surgir nuevas en el pensamiento. Entonces, em, el, se llega, por ejemplo, a una nueva idea a partir de un proceso, de una serie de acontecimientos que conllevaron a considerar esto. Por ejemplo, cuando para llegar a encontrar una vacuna tuvo que surgir un proceso, tuvo que, pasar un proceso que condujo a la revisión de ciertas características de un virus o a pruebas, a ensayos y todo que permitió producir algo. Y sin duda esto va a ser la puerta para producir luego más adelante algo distinto. Entonces, cada idea nueva permite revisar la anterior, tomar de ella lo que sirve y continuar. Es un cambio incesante. El, para conocer algo, entonces se parte de la transformación permanente. Si queremos comprender por qué en Guatemala hay mucha pobreza, por ejemplo, por qué en el, digamos, en los primeros años de este siglo, la pobreza en Guatemala ha presentado tales o cuales características, ahí estamos haciendo una pregunta que va más allá de decir por qué sí o por qué no, es una pregunta más compleja. Para comprender este fenómeno, debemos analizar cómo se ha llegado aquí, es decir, la transformación constante que ha ocurrido a lo largo del tiempo para llegar a un lugar permanente y cómo se puede proyectar al futuro. Entonces, este principio del cambio incesante es el que permite a la ciencia desarrollarse. Otro de los principios es el de la concatenación universal. Y esta explica que, digamos, todo está encadenado en el sentido de que todo tiene una relación. No existe nada aisladamente. Si si queremos un rompecabezas de 200 piezas y quitamos una, pues ya no va a estar completo. Así sea una pieza de una esquina o de donde sea, ya no está completo. Va a perder sentido, ya la imagen no va a estar completa. Entonces nada existe aisladamente. Todas las piezas tienen una razón de ser. ¿Dónde lo vemos? En el funcionamiento de los aparatos, en, y también en cuanto a las ideas. Por ejemplo, en la ciencia se analiza un fenómeno, se ubica dentro de otras, en el contexto de todas sus relaciones y cómo éstas se conjugaron para llegar a un punto en particular. Si nos preguntamos entonces por qué hay pobreza en Guatemala, tendríamos que volver para interpretar qué acontecimientos se han dado que han conducido a esta situación en particular. Entonces ahí vemos la concatenación universal. ¿Qué ha pasado? Hubo falta de educación, hubo falta de oportunidades, A, B, C, hubo algún abuso, alguna explotación. ¿Qué fue lo que condujo a que ahora se esté manifestando esto? ¿Por qué? Porque es una concatenación universal. El principio de la unidad y lucha de contrarios explica o afirma que en la presencia de todo lo que existe, coexisten los opuestos que se presuponen. Por ejemplo, si retomamos lo que habíamos dicho de Guatemala, hay pobreza, ¿por qué? Porque no hay riqueza. La riqueza no necesariamente significa, eh, digamos, si lo estamos viendo como como las parejas de opuestos podrían ser pobreza o no pobreza. Ya riqueza podríamos ver pues, que podría tener otras connotaciones, pero uno presupone la existencia del otro. Si vemos lo de la pobreza en Guatemala, si no hay oportunidades es porque si X población no tuvo oportunidades, pero la población C sí las tuvo, entonces ahí ya vemos que hay una pareja de opuestos. Unos sí tuvieron y otros no tuvieron. Entonces ahí es donde vemos los distintos elementos que vamos analizando para interpretar los opuestos que coexisten y uno presupone la existencia del otro.
Las ideas entonces se van a presentar como parejas de opuestos y el significado de una va a depender y a generar el significado de la idea opuesta. Em, si hay falta, por ejemplo, de servicios de salud, es porque el opuesto es que sí haya servicios de salud, que haya suficientes servicios de salud o falta. Educación gratuita, educación no gratuita, educación de calidad o educación que no es de buena calidad, alimento de buena calidad o alimento o inexistencia de alimento. Entonces son muchos opuestos que se están dando. La coexistencia de opuestos resulta en una lucha perenne entre ambos que finalmente genera cambios. Se produce entonces, como vimos, un cambio incesante de una situación a otra y también la relación que existe entre uno para pasar al otro. Los cambios ocurren entonces porque uno de los opuestos se ha vencido al otro. Y esto nos sirve el principio de la unidad de lucha de contrarios para comprender también fenómenos sociales, por ejemplo, o las investigaciones, qué caminos puede tomar una situación determinada. Otro de los principios es el de los cambios cuantitativos a cambios cualitativos. El cambio cuantitativo no cambia la esencia. El cambio cualitativo sí cambia la esencia. Es decir, pasamos de ser uno a otro, de A a B. O sea, sí se produce un cambio en la esencia, en el ser, es un cambio cualitativo. El cambio cuantitativo no provoca ningún cambio en la esencia del objeto, no pierde la naturaleza. Vemos un ejemplo de cambio cuantitativo. Em, aquí vimos el ejemplo del cuaderno. Si le agregamos, le quitamos hojas, le agregamos colores, lo forramos, le quitamos el forro, al final siempre va a ser un cuaderno. Y todos estos cambios son cuantitativos, no cambian la esencia, no deja de ser un cuaderno. Pero cuando, por ejemplo, si lo quemamos o lo destruimos, entonces allí sí ya dejó de ser un cuaderno, ya pasó a ser algo diferente. Cambio cualitativo. La ley del tránsito de cambios cuantitativos a cualitativos indica que una acumulación progresiva de cambios cuantitativos al final van a dar como resultado un cambio cualitativo. Y a la vez entonces solo puede ser producto de una acumulación de sucesivos cambios cuantitativos, como por ejemplo cuando crece un niño que va a sufrir cambios cuantitativos durante muchos años hasta que se produce un cambio. Cuando aprendemos a leer, vamos acumulando cambios, sabemos cómo se pronuncia cada letra, luego ya las unimos en sílabas, luego podemos enunciar, leer todas las palabras y ya comprenderlos, pues ya es otro tema. Pero entonces, de no saber leer a saber leer hay un cambio, que se van dando pequeños cambios cuantitativos en el camino. Vemos que un mismo hecho puede ser visto como cambio cualitativo o cuantitativo. En el examen ustedes tienen que diferenciar los casos que se le pongan para saber si es cuantitativo o cualitativo. Como por ejemplo, si pasamos de niños a adolescentes, es un cambio cualitativo. Niño adolescente, un estado A o un estado B, cambio. Pero también es posible que la persona, ahí ya cambiamos el punto de vista, no estamos viendo si es niño o adolescente, estamos viendo si es persona, puede atravesar distintas etapas en su vida y al final sigue siendo una persona. Entonces no hay un cambio cualitativo, solo una serie de cambios que se produjeron. Otro de los principios es la negación de la negación. Y este indica que cuando un objeto o bien una idea sufre un cambio cualitativo, vemos que es cualitativo, lo que resulta es una negación de la anterior. Recordemos que el cambio cualitativo implica un cambio en la esencia. De estar vivo se pasa a estar muerto, de ser niño se pasa a adolescente, de, de ser una idea rechazada a ser una idea aceptada, por ejemplo. Ahí vemos que hay un cambio cualitativo. Entonces, de lo nuevo, entonces de lo antiguo va a surgir algo nuevo que a la vez va a negar la precedente, que a la vez va a negar la que existía antes. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando empezaron a venir las vacunas, al principio había mucha resistencia
a vacunarse, porque pues ustedes saben que se decía que pasaba esto, que nos iban a introducir un chip o una serie de ideas, pero gradualmente se acumuló una serie de percepciones también de la sociedad y pasó de personas sin vacunarse, que eran la mayoría, y luego ya había personas no vacunadas, personas vacunadas. Ahí hay un cambio cualitativo, pero ¿cómo se llegó a este cambio cualitativo? A través de una información masiva, se facilitó la vacuna, las personas empezaron a cambiar su forma de pensar y ahí vemos que se tuvo que haber muchos cambios cuantitativos se dieron en el camino para conducir finalmente a un cambio cualitativo. Personas vacunadas, no vacunadas, a personas vacunadas. El desarrollo por saltos y el desarrollo en espiral se refiere, en el caso del desarrollo por saltos, es que cada nueva realidad involucra un salto de una situación anterior a la siguiente. Es decir, como imaginemos nosotros que si queremos atravesar un río y en el camino del río, a lo ancho del río, hay piedras. Entonces, si queremos pasar a un lado a otro, tenemos que ir saltando en las piedras. Entonces, en la primera piedra saltamos a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, y en cada piedra pues vamos tomando lo positivo, bueno, y así hasta llegar hasta el otro lado, que ahí hay un cambio entonces cualitativo. Y el desarrollo en espiral se refiere a que cuando ocurre la negación de la negación, el producto de esta última vuelve a ser esencialmente lo mismo que era antes de la primera, pero de una forma más evolucionada. De nuevo, la invitación es a que ustedes tracen una espiral en su escritorio. Entonces se dan cuenta que la espiral no regresa al mismo lado. Eso sería un círculo. Un espiral cada vez se amplía, va más ancho, pero va partiendo de lo anterior para volver a crecer y a crecer. Entonces, ahí esa es la diferencia, desarrollo por saltos y desarrollo en espiral. Si lo vemos aplicado al conocimiento, es que las ideas de todos nosotros cambian. Si hemos llegado a un cambio de pensamiento, no ha sido de la nada, sino que se ha dado un proceso que nos ha conducido a pensar de determinada forma. Bueno, entonces ahí estamos en cuanto al capítulo 12, ya hicimos el repaso. Entonces vamos a comenzar hoy con el capítulo 13, pero no lo vamos a terminar porque pues vamos a avanzar despacito con este nuevo capítulo, que terminaremos en la próxima clase. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos en el capítulo 13? Se refiere a las categorías y a las reglas de la dialéctica. Entendemos por categorías los conceptos más generales con los que ordenamos la realidad. Si ustedes ven aquí, ahorita les voy a decir en qué página está. Si vemos el capítulo 13, las categorías son como los conceptos que nosotros usamos para reflejar la realidad. Nosotros podemos percibir la realidad, percibimos la realidad en el mundo a través de los sentidos, pero toda esta información la copiamos, la analizamos y es un conocimiento que nosotros utilizamos para ordenar, percibir, concebir o interpretar la realidad. Y siempre se van a expresar por medio de palabras. Entonces, las categorías son resultado de la actividad práctica y del conocimiento del ser humano. Nosotros estamos en contacto con la realidad y a partir del conocimiento de la realidad elaboramos conceptos cada vez más abstractos. Recordemos el proceso del sujeto, objeto y la representación. Estamos captando la realidad y cómo la estamos analizando. Las categorías son conceptos de una extensión muy amplia. Y aquí recordamos lo que vimos en los capítulos, creo que el capítulo 6, a mayor comprensión, menor extensión, pero estos tienen más extensión, por lo
cuanto la extensión, la comprensión es más reducida. Pero son conceptos de una máxima extensión que se pueden aplicar entonces a todas las cosas. Las categorías las vamos a analizar por parejas de opuestos, de acuerdo con la ley de unidad y lucha de contrarios que ya vimos. Esto significa, al analizarlos con la ley de unidad y lucha de contrarios, que cada categoría va a generar y a la vez es generada por otra de la misma naturaleza, con la cual se complementa y opone. Por otra de la misma naturaleza, pero opuesta, con la cual la va a complementar, pero se va a oponer también. ¿Y cuáles son estas categorías? Son las que vemos aquí. Fenómeno y esencia, causa y efecto, necesidad y... Ahí no es causalidad, es casualidad. Aquí es un error. Voy a corregir de una vez. Vamos a ver. No es causalidad, es casualidad. No, Vamos a ver, permítanme, lo voy a corregir. Vamos a ver. mire pues. Necesidad y casualidad, no causalidad. Ahí vemos que es diferente. Casualidad que causalidad. Aquí estamos hablando de casualidad. El contenido, y la forma y la posibilidad y la realidad. En cuanto al fenómeno y la esencia, vamos a comenzar con la esencia. La esencia son las características que van a definir a un fenómeno como tal. Son las propiedades más profundas, más estables que van a determinar cuáles son qué es, eh, que van a definir cómo es determinado objeto. La esencia es abstracta, pero la encontramos manifestada en un fenómeno. El fenómeno entonces son propiedades externas y móviles del objeto. Estas pueden ser variables, la perciben los sentidos. La esencia la percibe el intelecto porque es abstracta. En cambio, el fenómeno lo perciben los sentidos. El fenómeno es la forma concreta en la que se va a presentar una esencia en un objeto determinado. Entonces, vemos el, la pareja de opuestos es el fenómeno y la esencia. El fenómeno es lo que percibimos, son las propiedades externas, inmóviles o cambiantes del objeto, lo percibimos con los sentidos y es la forma concreta entonces en la que se va a presentar la esencia de un objeto determinado. La esencia son las propiedades más profundas y más estables que van a determinar el origen o el carácter. No voy a decir la esencia porque sería redundante de algo. La esencia es abstracta. La esencia entonces se manifiesta en fenómenos que son, por lo tanto, la manifestación de esencias. Nosotros captamos los fenómenos y nuestra mente busca en estos fenómenos la esencia. La esencia es entonces inteligible porque la capta el intelecto, la captamos con la mente, mientras que el fenómeno es perceptible y lo percibimos por medio de los sentidos. Luego está la causa y el efecto. La causa es lo que da origen, es el fenómeno que da origen a otro. Y el efecto es el fenómeno producido, entonces, por la causa. La causa es lo que ocasiona y el efecto es el resultado de la causa. Aquí vemos que no hay ningún fenómeno aislado. Regresamos al capítulo 12, a la concatenación universal, a lo que habíamos estado viendo, y se puede determinar si la causa o el efecto depende de circunstancias concretas. Aquí vemos entonces que hay distintos tipos de causas. La ciencia, por ejemplo, busca determinar la causa de los fenómenos a partir del estudio del fenómeno mismo. Encontramos las causas esenciales y las causas fenoménicas. Las causas esenciales son internas y van a pertenecer a la naturaleza misma y a la esencia, digamos, de los fenómenos. Aquí se nos da el ejemplo de una semilla de manzana, que de una semilla de manzana tiene que nacer un árbol de manzana. De una semilla de manzana no va a nacer un peral o no va a nacer un encino
o una planta de sábila. De una semilla de manzana tiene que nacer un árbol de manzana. Mientras que las causas fenoménicas son externas y corresponden a las condiciones en las que se produce el fenómeno y que pueden producir el desarrollo de este. Entonces, si tenemos nosotros una semilla de manzana de la cual necesariamente nacerá una semilla de manzana, están también las causas fenoménicas que van a incidir en que se manifieste esto o no. Si llueve, si es una buena tierra, si ahí se dan las condiciones propicias, son causas externas, son causas fenoménicas que van a permitir, a propiciar, a facilitar la manifestación de un fenómeno determinado. Luego tenemos la necesidad y la casualidad. La necesidad es lo necesario. Esto indica que cuando su presencia es independiente de la voluntad humana, es algo que necesariamente va a ocurrir, o sea, pasa porque pasa. Mientras que la casualidad es cuando ocurre por causas fenoménicas o externas, que es la que habíamos visto. Su origen no es la esencia del objeto, sino las condiciones en las que se encuentra el mismo. La causa entonces no está en la esencia, sino que en las condiciones externas o fenoménicas del objeto que va a cambiar. Y esta no es obligatoria porque no va a provenir de la naturaleza del objeto. Entonces, por ejemplo, el hecho de que, como está en el libro, si el agua, cualquier forma en la que hierve el agua será una casualidad, pero de que el agua hierva es una necesidad. Si alcanza determinada temperatura, necesariamente va a hervir. Esto es algo que tiene que ocurrir, pero no sabemos cómo se va a producir. Si podemos poner por el medio, los distintos medios que se pueden conjugar para que hierva el agua, eso va a ser una casualidad. Podemos servirla con una estufa eléctrica, una estufa de gas, con leña. Esto puede ser algo casual, pero de que el agua hierve es necesario una vez alcance determinada temperatura. Luego tenemos el contenido y la forma. El contenido es el aspecto interno, los elementos, ya sea materiales o intelectuales, que van a constituir una realidad. Por ejemplo, el contenido de una puerta, podríamos ver, es la materialidad de que está hecha. Y en el mundo intelectual pueden ser las ideas y los conceptos. La forma es la organización externa o la estructura del contenido, cómo se va a manifestar, cómo lo vamos a percibir. Por ejemplo, los signos mediante los cuales representamos las ideas. Aquí vemos que el contenido, cómo transmitimos una idea. Podemos transmitirla por medio de las palabras, por medio de un dibujo, por medio de una canción. O sea, el contenido es el mismo, la forma como lo manifestamos puede ser distinta. Pensemos, un contenido podría ser el amor, cómo se manifiesta el amor. Entonces ahí ya está, distintas formas como se manifiesta, con cuidados, con escucha, con caricias, con presencia. Entonces el contenido es el mismo, la forma es la que va a variar dependiendo de cómo se presente. Todo contenido entonces se va a expresar siempre de una forma determinada. Como humanos percibimos únicamente estas formas y a partir de estas formas llegamos a los conocimientos para llegar a comprender entonces un contenido determinado. Luego tenemos la realidad y la posibilidad. La realidad es lo que es el conjunto de lo que existe, digamos, objetivamente. Y la posibilidad es lo que puede ser, lo que cumplen determinadas circunstancias. Entonces, por ejemplo, habíamos visto lo de la semilla. La semilla es una realidad, pero la posibilidad es que se pueda convertir en un árbol, o sea, que crezca, que germine. La realidad es que solamente es una semilla. ¿Qué puede ser? ¿Qué posibilidades tiene? Se puede conservar convertir, puede germinar un poco, puede llegar a convertirse en algo más grande, puede llegar a dar frutos
o no sabemos cuál es las posibilidades que tenga. Entonces, si pensamos nosotros en este momento, en la realidad somos estudiantes. La posibilidad de ser abogados es eso, es una posibilidad, todavía no es una realidad. Pero, ¿qué se necesita para que aquella posibilidad sea una realidad? Entonces ahí ya vemos, necesitamos sumar una serie de factores, concluir que se produzca una serie de acontecimientos, que todas estas posibilidades dejen de serlo y se conviertan en una realidad. La realidad es que somos estudiantes de primer año, somos estudiantes del área básica. La posibilidad es que lleguemos a ser estudiantes primero del segundo año, no abogados todavía, es una posibilidad. Vamos a pasar a segundo, luego tercero y así vamos a ir avanzando hasta que la posibilidad de ser abogados ya no sea una posibilidad, sino que ya sea una realidad. Pero la posibilidad es lo que puede ser, lo que puede existir si se cumplen determinadas circunstancias. Toda realidad como por ejemplo en este momento, tiene múltiples posibilidades y de todas las posibilidades devienen necesariamente múltiples realidades. Por ejemplo, nosotros en esta realidad somos estudiantes y tenemos estas posibilidades, pero es posible, por ejemplo, que alguna persona no apruebe el curso, entonces esto va a atrasar el que usted llegue a la meta. O que alguna persona diga, bueno, ya no quiero estudiar esto, me voy a retirar, o que por alguna razón no esté en las condiciones propicias para que en este momento siga estudiando, entonces se queda en una posibilidad que más adelante ya convertirán en una realidad. Entonces hay muchas realidades. El ejemplo que se tiene aquí es que alguien tiene una computadora. El dispositivo que tenemos en este momento en nuestras manos o la computadora que estamos viendo es la realidad. Pero, eh, ¿qué, qué tuvo que pasar? Se tuvieron que conjugar varias posibilidades. Por ejemplo, que alguien se la comprara a usted o que usted la comprara o que alguien se la preste, que esté funcionando, que haya energía eléctrica, que tengamos datos. Entonces es una serie para poder, por ejemplo, estar en clases en este momento. Cuando nosotros terminamos nuestros estudios, estaremos, ahorita somos estudiantes, cuando ya seamos abogados, ya ser abogado es una realidad, pero a la vez, ya como profesionales tendremos múltiples posibilidades. Bueno, yo voy a empezar a trabajar, voy a poner mi propia oficina, voy a trabajar en un bufete de abogados, voy a sacar un posgrado, me voy a estudiar fuera, múltiples posibilidades. Cuando esta posibilidad ya es una realidad, entonces ya tenemos otras posibilidades y así sucesivamente. Con respecto a las reglas del método dialéctico, se dice que para conocer la realidad el filósofo o el científico debe realizar un análisis objetivo, ubicarlo en una realidad concreta. Y eso es lo que hemos estado viendo en estos dos últimos capítulos. Ubicar el fenómeno, el hecho, la idea en una realidad concreta y analizar las conexiones internas de los fenómenos estudiados para tener una visión completa de esto. Luego, permítanme, vamos a ver. Quiero ver si esto está también aquí. Hasta aquí llegamos. Ajá. Muy bien. Entonces, este capítulo lo vamos a retomar en la próxima clase. Si no nos da tiempo de avanzar lo necesario, entonces únicamente vamos a llegar hasta el capítulo 12 para que tengamos más tiempo de trabajarlo. Entonces, lo que les pido es que estudien, ¿verdad? Este capítulo. Vamos a revisar las actividades la otra semana. El próximo día de clase voy a repetir este capítulo de nuevo, así como lo vi hoy, lo vuelvo a trabajar de nuevo, revisamos las actividades y ya con eso terminamos entonces el libro, jóvenes. ¿Tienen alguna consulta? Yo voy a subir las notas cuando termine clases, voy a subir las notas para que todos las puedan ver y verificar, por favor. Es fundamental que ustedes vean sus notas y se aseguren de que todo esté en orden. ¿Hay alguna pregunta?
Dígame, Laura. Buenas tardes, licenciada. Yo tengo una Buenas pregunta tardes. con respecto a lo de los capítulos que vamos a desarrollar en el examen. Como usted dijo Sí, que no sabía usted si el capítulo 9 lo iba a incluir también en este parcial, sí. pero tenía esa Generalmente duda se incluye. porque esta semana que viene ya es el examen de usted el día viernes, Sí. entonces Ajá. quería preguntar si ese capítulo va a entrar o solo nos vamos a quedar con el 10 hasta el 13. No, generalmente en el examen final entra del capítulo, son los silogismos, las falacias no for, del capítulo 8. Generalmente desde ahí empezamos a trabajar el examen final, desde los silogismos. Entonces, eh, es necesario, ¿verdad? Que empiecen desde ahí, estudiar desde el capítulo 8. No es únicamente a partir del capítulo 10, 11 y 12, sino que desde el capítulo 8, aunque sea una pregunta, pero sí se incluye el capítulo 8. Es importante que lo trabajen, por favor, a partir del capítulo 8. ¿Hay alguna pregunta más? Dígame, Giovanna. Buenas tardes, licenciada. Yo tenía una duda sobre las actividades. ¿Estas cuándo las tenemos que subir o ya? Esas ya no las entregan. Ah, Esas ya no valen puntos. No, ya no. está bien. Muchas gracias. Con gusto. Lick, disculpe, con ¿Alguna usted nos volvemos a ver hasta el martes, ¿verdad? Sí, sí, porque hoy es viernes, ¿verdad? Sí, el martes sí tenemos clase, porque los exámenes creo que empiezan lunes, miércoles y no, No, ¿cuándo empiezan? Miércoles, esta semana solo es miércoles y viernes. solo miércoles, ¿verdad? Sí, entonces sí, el martes nos volvemos a ver. Si el martes ya tengo el examen, entonces vamos a revisar el examen. Vamos a revisar el examen el martes, ¿sí? Perfecto, Para, licenciada, muchas gracias. sí, con mucho gusto. ¿Alguna consulta más? Gracias, Natalia. Entonces nos quedamos aquí, jóvenes. Que tengan todos muy feliz tarde.